Nobleza obliga, antes de continuar voy a pedir disculpas públicas por un exabrupto mío de ayer cuando manifesté la brutalidad de la policía en los allanamientos de mi familia. En realidad no puedo generalizar, ya que en los lugares donde estuve detenido, llámese infantería, escuela de policía, Getoar, actualmente en el escuadrón táctico y demás, siempre fui tratado con un enorme respeto y guardo por la familia policial un cariño muy especial. Incluso por aquellos oficiales y suboficiales que participaron en los allanamientos de mi casa, ya que tuve oportunidad de escuchar el malestar y el desprecio por las órdenes que debían cumplir aún sin estar de acuerdo. Sería como responsabilizar a este honorable tribunal de lo actuado por el juez Herrera, Viñolo, Paradelo, Gómez. Mis disculpas públicas solamente para ellos. Y no dejar pasar por alto también que, para que se advierta la persecución de la que sigo siendo objeto, cuando este honorable tribunal me permitió estar en el cumpleaños de mi hija, inmediatamente después que me retiré, llegó una delegación más que importante de la policía, división, prevención, a desalojar a la familia. Es increíble. Y acabo de tomar conocimiento, también gracias a la buena relación que tengo con la policía, de que este honorable tribunal va a tener que dictaminar muy rápido sobre esta causa, seguramente después de los alegatos, de acuerdo a los tiempos legales que ustedes disponen, porque bueno, casualmente un oficial de policía me acaba de preguntar a dónde me encuentro detenido, porque se me va a notificar de la elevación a juicio de la causa por tenencia de armas de guerra. Es increíble porque el secuestro de esta arma se produjo en el marco de la asociación ilícita. No existía en ese momento ninguna orden judicial de secuestrar armas, sino documentación relacionada a la causa que se estaba investigando. Fue en mi casa de la calle Agustín Álvarez, donde yo no vivía, señora Presidente. Recuerda usted que vivía en calle Gorriti, estaba separado. Pero bueno, se me hizo saber que se amenazaba con imputar a mi esposa si no me hacía cargo de esto. La verdad que no sé disparar un tiro, no reconozco la diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, esto habla de que seguimos sumando procesos. Pero bueno, más allá de eso, no quería dejarlo pasar por alto porque me parece que es importante para demostrar el nivel de ensañamiento que uno viene denunciando. Pero bueno, retomando lo de ayer, señora Presidente, habíamos quedado en el caso Ocaranza César Alejandro. Este testigo, excelentísimo tribunal, fue uno de los que, a pesar de pertenecer a la Dirección de Transporte de la provincia, siguió por un tiempo reconocido por él mismo en su declaración, siendo integrante de la banda de cobracheques que lideraba el imputado y confeso jefe Farías, ¿no? Dice que el imputado, la imputada González Carol y el imputado Bustos eran los que se relacionaban permanentemente con el imputado confeso Farías, que nunca tuvo trato con el intendente, claro, y en este proceso le fueron exhibidos 3 cheques con la misma fecha y el mismo importe, desnudando quizás la voracidad
la insaciabilidad, diría el imputado Bustos, pero de la banda que él mismo lideraba. En ese proceso tomé conocimiento que durante mi gestión todas, absolutamente todas las direcciones de despacho de todas las secretarías tenían un sello del intendente, situación que no ocurre ahora, por ejemplo, en esta gestión. Y aquí tomé conciencia de lo que me había sido advertido en reiteradas oportunidades, de que muchos decretos simples, acuerdos, tenían mi firma falsificada. En la etapa de instrucción recuerdo haber puesto en conocimiento al honorable ex juez Coria Viñolo y haber solicitado una pericia sobre todos los decretos que llevan mi firma, que obviamente cayó en un simple no al lugar o nunca fue contestado, la verdad que no recuerdo. Pero bueno, también manifiesta el testigo Carranza que nunca pagó servicios ni impuestos de nadie y que el dinero nacía y terminaba en Farías. Y ya que este testigo menciona servicios, aquí tengo, el tribunal podrá apreciar con letras grandes, Alegre Angélica Camila es mi hija, la que cumplió 15 años. Estas son las cuotas del Colegio San José, que son montos fijos de marzo hasta diciembre, de 120 pesos, y de mi otro hijo que está estudiando, de los únicos que han podido quedar, un total mensual hasta el mes de octubre de 1.140 pesos. Es decir, sumado los 2 ciclos lectivos completos del año, no llegamos a los 2.500 pesos anuales entre 2 hijos que estudian, que son los únicos. Con lo cual, con un solo cheque de Farías me alcanza y me sobra, y imagínense con los otros, podía haber comprado el Colegio San José con el hermano Roberto incluido. En el caso Mario Alfredo Ibarra, encargado de depósito de electricidad, dice, a mi entender, solamente 2 cosas interesantes. Primero, conoce al imputado Confeso Farías desde chico por ser vecino. Recuerda al tribunal hombres claves en lugares claves por afinidad con el imputado Farías que yo mencionara con anterioridad. Era normal que las compras de electricidad lleguen a montos superiores, dice el testigo, a los 250.000 pesos. Digo esto ante el asombro demostrado por una parte de este proceso, donde queda evidentemente que no tienen la más mínima idea de lo que significa iluminar un sector de la ciudad. Y lo más grave de todo, aún así, con este desconocimiento gobiernan. El ingeniero Constantinini es un testigo calificado, un hombre decente y honesto. Y creo, señores miembros del tribunal, que haciendo gala de esa honestidad, el ingeniero Constantinini dice lo siguiente: que ellos, personal de electricidad, únicamente retiraban el material, que quienes decidían a dónde comprar era primero el imputado Bustos y el imputado Mema. Calculo que el ingeniero hace esta aseveración en virtud de que dependía primero de obras públicas y posteriormente de coordinación de gabinete. Creo que aquí el ingeniero explicó que después se desdobló, que la dirección como área operativa seguía perteneciendo a la Secretaría de Obras Públicas y que después un sector, pero específicamente de la tasa TEM, creo que hizo referencia, pasó a coordinación de gabinete, una cosa así. Pero bueno, eso es irrelevante. Dice el ingeniero también que el imputado Confeso Mema era quien le indicaba dónde debía comprar los materiales, dónde debía comprarse los materiales, y eran ellos quienes hacían la gestión. Continúa diciendo que quien estaba autorizado a realizar la nota de pedido era él mismo, en su condición de director, al secretario de Obras Públicas, es decir, al imputado Bustos, su inmediato superior. Se aclara bien aquí, excelentísimo tribunal, digo por la amnesia repentina del imputado Bustos, de que yo no sabía nada, la veía pasar, esperaba que Julio Alegre cambie o que llueva café, no sé, pero que queda claro que el imputado Confeso Bustos sabía todo. Caso Quiroga, tema basural. Este señor manifiesta que adquirió al señor Prato, padre e hijo,
entiendo debe ser para hacer reciclaje de plástico. El 15 de septiembre de 2009, el basural. Que la Municipalidad de la capital lo notifica que mediante un juez civil se le quita el predio por 3 meses y todavía no se le devolvió y no le pagó absolutamente nada. Dice que la empresa La Mula le pertenece a los 2 pratos totalmente, según su declaración. Que le vendía tierra, a empresas como Lobruno, que desarrolla actividades particulares. Sobre este tema, yo voy a volver un poquito más adelante a esta ampliación para contarles la verdadera historia del basurero municipal, heredado por mi gestión en el año 2005, y por qué nos vimos obligados a decretar la emergencia sanitaria en el marco del enterramiento de sólidos y residuos patológicos. El testigo Martín Federici, contador, dice este testigo que es acreedor mío, cosa que es verdad, y si este proceso hubiera tomado conocimiento del concurso abierto en el juzgado del doctor Drube hace ya más de 2 años, no solo sabría esto, sino que confirmaría lo que dije antes. El municipio tiene vencidos todos los plazos máximos para presentar acreencias. Y peor aún, en 3 años y 5 meses no pudo cuantificar el daño. La jugada es clara, señora Presidente. Sumemos los cheques de Busto, Farías, Mema, Sarmiento, Barraza y tenemos el monto que se le pretende imputar a Julio Alegre. Jugada clara como el agua. Pero volviendo al testigo, dice haber sido contador del Chumillero hasta abril del año 2005, liquidando IVA, ingresos brutos, estado contable al final del ejercicio, sueldos y jornales, muy a pesar de las declaraciones de José Tarchini, quien lo ninguneó públicamente en esta audiencia como profesional. Digo, ¿para qué lo contrató si el sueldo se lo pagaban ellos mismos? Concretamente el contador Iñiguez, que era su socio en el Chumillero. No entiendo por qué se contrata a alguien que... Primero reconoce que hacía auditorías también en Alesán, el contador Federici, y los impuestos, ratificada por la declaración del señor Franco Barnuevo. Dice no haberlo visto nunca al señor Enzo Herrera en Alesán e incluso no haber hablado, lo que es obvio, con él en Saiwan, porque si no lo ve, ¿qué cosa puede llegar a hablar? No lo conoce. Dice que no le consta que el señor Enzo Herrera sea mi asesor patrimonial. Esto lo hace porque, calculo yo, lo dice el contador Federici, desvirtuando afirmaciones allá al principio de la instrucción, cuando el ex juez Herrera, en etapa de instrucción, hizo casualmente, en base a que no sé, esta afirmación. En el caso Legarreta, Eduardo Pablo, bueno, este testigo es el ejemplo de la actividad delictiva de la imputada Marta Medina, imputada insalvable, alias Bessi, socia principal de la asociación que lideraba el imputado Busto y el imputado Confeso Farías. Comenzó mintiendo siempre, ya que esgrimió un triste conocimiento del padre de la imputada para justificar una relación que lo llevó por el mundo del delito junto a la imputada Marta Medina. A saber, le cobró cheques para ella, para la firma Guarac, sociedad anónima, inexistente, para la firma Centrópolis, fantasma, en la cuenta personal de ella en el Banco Santiago del Estero. Reconoce que cuando cobraba la plata se le entregaba a la imputada que vivía en la calle 15 del Almirante Brown. ¿Se acuerdan, excelentísimo tribunal? Ayer yo dije el domicilio de la grande fiesta donde existía una delegación de la Secretaría de Obras Públicas. Después festival de cheques endosados a Luis Antonio Vázquez, firmados por Legarreta, endoso al cobro, seguramente para pagar, digo, las icanas de mis hijos. El de Guarac, endosado al cobro por Luis Antonio Vázquez por 45.000 pesos, ese seguramente iba a la cooperativa de agua de Villa Sanjón. Estoy hablando retóricamente. El cheque de Guarac por 92.070 pesos, a ese ya iba Daniel Japaz, socio gerente. Ese excelentísimo tribunal ya no sé para qué era, sinceramente. Obviamente que el señor Legarreta y la imputada Marta Medina, a Bessi y a otros, les importaba
3 pepinos, el 10, el 15%, los sobres con stickers que decían Julio Alegre aporte. Ese infantilismo ridículo para mentir en un acuerdo que no les van a poder cumplir denota solamente dos cosas. Primero, desesperación. Y segundo, saber claramente que su situación judicial es grave y que el dicho de una imputada, el tirar para arriba como condición sine qua non para salvarse, se cae a pedazos. Casos Pedro Antonio Mozo, Juárez Gabriela Judith, María Laura Carrizo. Redundan en abundante, señores miembros del tribunal, ya que aquí, en esta inmobiliaria y en las declaraciones de estos 3 testigos, terminan por dar por tierra cualquier explicación razonable que quisiera esgrimir la imputada Marta Medina. En ese marco, el día 2 de octubre, se produce una ampliación del imputado Mema. El imputado confeso Mema, jefe de la Asociación de Cobradores de Cheques de Cultura, solicita una nueva ampliación. Comienza no diciendo nada, básicamente. Vuelve al Mercedes-Benz, la fábula del paseo de ladrillo de $10.000 en la mochila, pero dice algunas cosas que es conveniente aclarar en honor a la verdad. Que por el tema La Mula he convocado a una reunión donde estaba Prato, Alejandro Vitar, el señor Herrera, y creo que también estaba Cruz en la municipalidad. Yo la verdad que no recuerdo. Si mal no recuerdo, ya en este proceso, tanto Vitar como Herrera aclararon que no participaron en reunión alguna en la municipalidad. Dice que todos los años se manda al Consejo Deliberante un proyecto de ordenanza para su aprobación, lo cual no es ninguna novedad ni es un descubrimiento del contador Mema, porque va con la firma del intendente, es obvio. La ordenanza que se sanciona es por un año por la sencilla razón que no se puede comprometer presupuesto a futuro. Esto no lo ha descubierto Mema tampoco. Dice el imputado Mema que aparecen en su oficina el señor Alejandro Vitar y el señor Enzo Herrera para decirle que necesitan un contrato por 4 años. Dice textualmente: traslado a avisarle al intendente que no se puede hacer por más de un año y el monto me lo ordena el intendente por 200.000 pesos. El imputado confeso Mema nunca me consultó, me avisó ni ordené monto alguno en este proceso específicamente. No entiendo qué pretende probar, siendo que el honorable Consejo Deliberante siempre autorizó por un año la ordenanza, facultando al Poder Ejecutivo a contratar el servicio. Servicios estos que dependían directamente del área del imputado Mema. En una reunión a mí personalmente, y en varias ocasiones, recibí, entre otros pedidos, me acuerdo del caso concreto de Albornoz, para que le solicitara a Mema bajar los decibeles cuando impartía instrucciones o cuando interactuaba con otras personas, ya que era reconocido su mal carácter, su soberbia, a tal punto que recuerdo a un empresario del transporte decirme textualmente, este hombre: mire, intendente, me habla y me reclama como si fuera él el intendente de la ciudad. Era el funcionario por excelencia, y le diría el único que hablaba específicamente con los empresarios del transporte público. Y si en ese sentido había algo en curso, no le quepa la menor duda a este tribunal que Mema lo sabía. No se olviden también que en su declaración, y eso lo vamos a recordar más adelante, José Tarchini dice haberle entregado 30.000 pesos a Mema, ¿no? Y después ustedes van a entender el por qué. Vuelve el imputado Mema con el remanido discurso del 10%, que consulta con el contador banco, conmigo, que comprueba que es verdad, que le baja la orden a Lascano y Lascano le entrega la plata al contador banco. Esta pobre declaración del imputado confeso Mema deduzco 3 cosas. Primero, permanentemente intenta involucrar al contador banco a tal punto que creo que ya es una cuestión personal. ¿O será porque el contador banco fue de los muy pocos en este proceso que siempre dijo la verdad? El propio contador banco reconoció que los aportes políticos, no el 10% en su máxima expresión, no superaban los 15.000 pesos por mes. Dinero que expliqué en este tribunal, en esta audiencia, hasta el cansancio para qué se utilizaba.
Si hay algo, excelentísimo tribunal, que quedó clarísimo de los cientos de declarantes, de los subordinados y de los segundos del imputado Mema, es que la plata moría en él, según absolutamente todos, y solo llegó a mí por sus propios comentarios a terceros o de él mismo, con lo cual su opinión tiene exactamente el mismo valor que la mía, y que sostengo que este imputado Mema miente groseramente para aliviar su situación procesal y terminar encarcelado, que es lo que humildemente creo debería corresponderle. Al día siguiente nomás de la declaración de la ampliación de Mema, declara una testigo, Julia Mercedes Vélez, plan jefe de hogar. Según tengo entendido, esta señora hacía tareas de ordenanza, ¿no? Y dice textualmente: encontré sobres con plata para el imputado Mema, sobres abiertos con fajo de dinero adentro. Pregunto, ¿hace falta más a los cientos de testimonios que aseveran exactamente lo mismo? ¿Se justifica esto en errores administrativos, obediencia debida, posibilidad de perder el empleo? Yo creo, señores miembros del tribunal, es contundente. Caso Berta Isabel Medina de Herrera y Verónica Karina Drube. Bueno, creo que la declaración de estas dos personas me eximen de cualquier comentario. Como algunos, conocí en este proceso al señor Fernando Drube, de quien ni siquiera sabía que existía, por lo tanto no tengo nada que decir. Caso doctora Marcela Alejandra Zamora. Es un testigo calificado porque era la directora de despacho del imputado confeso Mema y dice cosas importantes que este tribunal no puede dejar de merituar. Por ejemplo, siempre que hablo me refiero a declaración textual de lo expresado por la testigo en esta audiencia. Dice la doctora Zamora: las dos oficinas respondían al imputado confeso Mema, las dos, es decir, la dirección de despacho, entiendo yo, y los responsables de los fondos. Había dos responsables, dice ella, Barraza y Sarmiento. Ella, la doctora Zamora, no manejaba ningún fondo, solo la parte administrativa. Le manifiesta al imputado Mema que la empleada Karina Morales, ¿se acuerda? La empleada Karina Morales era aquella persona que había protestado, que no quería ir más a cobrar los cheques. Manifiesta la testigo desconocer qué hacían sus empleados fuera de su área, pero se quejaban. Aún así, el imputado confeso Mema textualmente dice: ante mi requerimiento de que los empleados se molestaban por hacer ese tipo de actividades, no me dio bolilla. Manifiesta reiteradamente que la relación era triangular. El imputado confeso Mema les daba órdenes a ella y a los del fondo permanente. Las directivas, dice la doctora Zamora, bajaban directamente del contador, en obvia alusión al imputado Mema. Y ante la pregunta de si sabía cómo era la relación del imputado confeso Mema con el intendente, manifiesta tajantemente: laboral. Caso contador Mariano Ernesto Sarmiento. Y prácticamente sin palabras, señora Presidente, la documental es contundente, son las mínimas afirmaciones hechas textualmente por el ahora, entiendo, no sé, investigado, imputado, premiado, no sé cuál es su situación actual. Primero, el contador Sarmiento era el titular de la cuenta especial de Cultura, Evento y Turismo. Titular. Emitía cheques y firmaba con Barraza previa factura conformadas. Reconoce que dependía directamente del imputado Mema. Dice que recibe la orden de sacar plata para la campaña política por orden del imputado Mema. Dice que no le consta que necesitaban de urgencia 135.000 pesos y que a él no le pidieron. Discrepa totalmente con lo declarado por Barraza, ya lo vamos a ver más adelante. Dice que la recaudación se comenzó a hacer en enero o febrero del 2008 hasta la misma fecha del 2009. Pongo en conocimiento del tribunal que para esa fecha ya llevábamos no menos de 7 procesos electorales.
con lo cual suena difícil de creer que sea para campaña electoral. Y da la casualidad que la recaudación empieza y termina en los meses en que yo personalmente me encontraba de vacaciones. Pero fíjese usted una cosa más. Suma lo de Raba cuando declara y dice, se alquilaron, recuerdo, 5.000 autos por 250 pesos, sin el combustible, lo que da 1.250.000 pesos solamente en alquiler de vehículos. Si se toma en cuenta la declaración del contador Sarmiento, de febrero del 2008 a febrero del 2009, y estaríamos en el orden del 1.200.000. Bueno, en algún lado nos hemos quedado cortos, si es que el justificativo era la campaña electoral. Caso Marcelo Barraza. Dice de arranque no conocerme. Al imputado Mema sí lo conoce. Es como difícil explicar al tribunal que un hombre que no conoce a otro se sienta obligado a delinquir por conseguir fondos porque se lo ordena a alguien que no conoce a través de alguien que sí conoce y que puede dar fe que es quien daba las órdenes realmente. Pagaban artistas y algunos proveedores en efectivo por orden de Mema, dice el señor Marcelo Barraza. Dice que consulta a la Contaduría General y al Tribunal de Cuentas y le dice, calculo que hace referencia a un reglamento de manejo de los fondos permanentes. Y dice el señor Barraza, que le ordenan, o por lo menos en lo que le dicen, que se maneje con su superior, que sería Mema. Aquí mis dudas de que la Contadora General Arce, con el conocimiento que tiene del manejo de los fondos, y el doctor Durval Abdala hayan aconsejado una cosa así. Dice que Mema les dice que busquen 100.000 pesos a los tres, ahí se contradice con Sarmiento, quien manifiesta todo lo contrario. No le consta al señor Barraza que sea yo quien lo pidiera, con razonable actitud, porque no sabía ni quién era, pero que según su declaración el imputado Mema los enloquecía. Dice que el imputado Mema una vez temprano se presentó pidiendo los 135.000 pesos y dice que los retiró Mariana Benavente. Aquí suceden dos cosas. Se contradice con Sarmiento y pregunto, honorable tribunal, si la tuvimos sentada aquí a Mariana Benavente y ya la Fiscalía y la querella, el imputado confeso Mema, conocían de esta situación, ¿por qué no se le preguntó en la audiencia a la señorita Mariana Benavente para conocer la verdad o no de esta situación? Y cierra el círculo a donde él mismo pertenece, reconociendo que es el propio imputado confeso Mema quien trae a Lascano desde el cementerio a la Secretaría de Coordinación, y Lascano a su vez le pide al imputado Mema el traslado de Barraza a Cultura. Más claro, imposible. Señores miembros del tribunal, Sarmiento, Barraza, Lascano y otros eran hombres de confianza del intendente Alegre o del confeso imputado Mema. De Mema. Aquí está más que claro. Y la misma situación se replica en obras públicas con Bustos, el jefe diputado Farías, la diputada González Carol, etcétera. En el caso Mario Alejandro Santillán, resalto solamente dos cosas muy breves. Primero, cuando dice no lo conocía Julio Alegre, tal es así que ni me reconoció cuando fue una vez al estudio, calculo que se refiere al estudio de mi hermano. Y en segundo lugar dice que no podía trabajar en la administración pública, no pudo conseguir trabajo por ser primo de quien es. En mi humilde opinión, solo la expresión textual de este señor desnuda una situación política, porque nunca escuchó en mi vida que alguien no pueda trabajar porque tenga un primo o primos imputados en un proceso. Otra explicación, por lo menos yo no la entiendo. Caso Tonsic, José María, Rampulla, Verónica Alejandra, Villalba, Carlos Andrés, Pirro Héctor, Pereira, Rodolfo Atilio. Son solo una parte que extracté de los múltiples testigos de reconocimiento que pasaron y dijeron no conocerme, saber quién soy por los medios de comunicación, pero que nunca les pedí, presioné, extorsioné o amenacé para conseguir algo en mi propio beneficio.
Cito a estos testigos en particular porque hasta aquí, o creo que hasta donde declaró Raba, señora Presidenta, se les preguntaba por parte de la querella si hacían los testigos aportes políticos con direccionalidad manifiesta. Obviamente, como respuesta, el resultado negativo. Lo que quiero que el tribunal interprete es que se buscaba amparar la defraudación con el argumento de que no existían los aportes políticos, por lo tanto el dinero salía directamente para apaciguar los placeres mundanos del intendente. En la declaración post-Raba, la querella, la fiscalía y algunos defensores utilizan inversamente ya blanqueados los aportes para justificar las defraudaciones cometidas por ellos mismos. Por ejemplo, la imputada Marta Medina, quien al ver que no podía justificar absolutamente nada, recibe la orden de su defensa y de sus aliados en este proceso para ella también tirar para arriba, aduciendo aportes de campaña que jamás existieron, a tal punto que los pedidos nacen y mueren en las oficinas de sus socios en el delito, Busto, Farías, González Carol, etc. Es decir, se produce un giro, pero la dirección de la acusación es siempre para la misma persona. No importa quién cometa el delito, cómo se acredite, cuánto sea el monto, ni quién lo autorice, sino siempre llegar a Julio Alegre. Los imputados confesos Mema y Bustos empiezan a modificar sus planteos y ya hablan de plata para la política. Y esto no es en absoluto verdad, solo un disfraz para intentar pasar desapercibidos como los verdaderos desmanejos que hacían en cada una de sus áreas y como máximos responsables. El caso Acuña, César, Eduardo, Leiría Ernesto, Uñate. El primero, Acuña, fue testigo del allanamiento de calle Gorriti. Dice el testigo que conoce la casa de la época de los Maqueprán. Dice no haber visto modificaciones importantes, dice solo lo necesario para vivir y tener seguridad. Dice haber visto en la planta baja centenares de regalos hechos al intendente. Dice que el intendente siempre estuvo a disposición de la justicia y acompañaba personalmente a los efectivos policiales a todos los sectores de las viviendas requeridos. Dice ser un hombre amable y de buen trato. El segundo, Leiría, también se encontraba de guardia en mi domicilio de calle Gorriti cuando se produjeron los allanamientos, pero solo para destacar que la policía le pidió que firmara el acta, pero que nunca le permitió ingresar, muy por el contrario, lo mandó a su casa. El tercero, Uñates, también es un hombre de seguridad, estuvo en el allanamiento y secuestro de la camioneta azul Kangoo que estaba en el garage. Dice ser guardia de seguridad, vivir cerca y manifiesta que nunca vio camionetas llevando materiales de la municipalidad a mi casa de calle Agustín Álvarez, como en algún momento pretendió hacerlo aparecer la querella y el imputado confeso jefe de la asociación Faría. Caso Mariana de Los Ángeles Benavente. Reconoce solo recibir órdenes del imputado confeso Mema. No aporta mucho. El tribunal hace lugar a un careo con el imputado confeso Farías, que Farías pierde, a mi humilde entender, estrepitosamente. Primero, niega ser ama de llaves, después el tribunal comprobará o no, niega que pagaba factura. Esta es declaración de la testigo, por lo tanto yo no puedo modificar, con su tarjeta Credimás. Niega tener llaves de calle Gorriti y no tendría por qué tenerlas. Y remata diciendo textualmente: Oscar, por el imputado Farías, la última vez que nos vimos andabas loco porque te metiera una camioneta tuya en Cultura. Simplemente lapidario. Caso Gladys Corbalán de Cortés. Fue mi primera secretaria privada. Dejó muy en claro el sistema para las audiencias y lo inaccesible para llegar al despacho del intendente. Definió la presencia del imputado confeso y jefe Farías como un auxiliar externo que estuvo muy poco tiempo en la secretaría privada, al igual que Claudia Yarur. En ese momento solo se manejaba un fondo de cortesía y homenaje cuyos responsables, yo no recuerdo bien si era la secretaria privada y el director de despacho, que sigue siendo el mismo en esta gestión de Infante, el doctor Luis Falcioni. Dejo bien en claro que
fuera del secretario del área que fuere, debía anunciarse previamente y aún así no era garantía de que pudiera ser atendido. Y entre ella y Mariana Fernández, que es mi otra secretaria, que también está sobreseída de este proceso, dejaron bien en claro que era normal, ese es el término exacto que usa, era normal el envío entre secretarios con el intendente de documentación propia del municipio para la firma o su estudio en sobre papel madera. Era lo más normal del mundo y se sigue haciendo todavía. Caso Diego Díaz, Pinedo Ramón, Cabrera Gustavo. El primero, Díaz declara hacer un plan de emergencia, trabajar en calidad de vida en el área de saneamiento ambiental, fumigación, conoce al señor Luis Cruz, pero no a Alejandro Cortés, que son de la misma área. Declara haber prestado servicios siempre para la municipalidad y no en lugares privados. El segundo y el tercero declaran haber realizado un trabajo de fumigación, dice poda de césped, cosas así en mi finca. Hasta aquí todo bien, señores miembros del tribunal, excepto porque las personas que se llegan a mi casa y se ofrecen voluntariamente declarar la verdad, que yo ya anunciara al principio de mi declaración. El último en ellos en declarar, Cabrera Gustavo, dice ser plan PEC, con el cual inmediatamente la Fiscalía y la querella intentan demostrar que usaba recursos humanos con la promesa de empleo, cosa que niego rotundamente en base al respeto que he tenido toda mi vida por la gente. Pero no conforme, solicito autorización, quien les habla a la presidencia del tribunal, para poder preguntarle al testigo lo siguiente: si el plan lo había obtenido por trabajar en mi finca o por mérito propio, a lo cual el testigo contesta inmediatamente: por mérito propio. Acto seguido, le hago saber al honorable tribunal que tuvo contacto con los otros testigos mientras estuvo esperando afuera y que no lo puede o no debió permitírselo hacer. Basta el antecedente de la causa Cromañón, que por el mismo motivo el tribunal impugnó 9 testigos que estaban esperando para prestar su declaración. Por eso ratifico que sostenemos y solicitamos nuevamente se consideren estas declaraciones formalmente impugnadas por este tribunal. Caso ingeniero Luis Alberto Palau, Electrocentro SRL, testigo calificado por su condición de profesional, reconoce haber sido invitado en numerosas contrataciones directas, privadas y públicas, es proveedor de la década de los 80. Dice, reconoce lo llamativo de su declaración, dice, reconoce una colaboración para asado. Entiendo que será para la dependencia. Bueno, tribunal, esta es la clase de aporte que en la mayoría de los casos se concretan en especies. Algunos empresarios los reconocen, otros no, y no es delito. Caso Castillo Sergio Ariel. Este testigo es el policía. Declara a Fojas 312. Es el del famoso mensaje de texto que envía el imputado Uñates pidiendo protección legal por el tema Muni. Esta es quizás la primera manifestación pública de un imputado que reconoce estar en un problema y que, si vemos la cantidad de veces que ha sido nombrado él, desgraciadamente sus parientes y su imprenta, creo que está en una grave situación. Reconozco porque es un militante de mi partido de muchos años y quizás si perdiera el miedo y la presión de su propia defensa para mantenerse en ese bando, lo escucharíamos decir que el imputado confeso y jefe Farías fue quien le pidió falsificar a facturas y talonarios, que integrara sociedades fantasmas y vaya a saber qué más. Pero que ocurre eso es todavía una expresión de anhelo, que de no hacerlo y le debería costar la cárcel. Caso Alessandro Salguán Leonardo Gigli. El señor Gigli es el propietario de la galería donde yo tenía el negocio que puse a fuerza de ser retractivo con un crédito de 150,000 pesos del Banco Santiago del Estero, que hoy me cuesta la hipoteca de mi casa y una eventual ejecución. Este señor declara que lo vio muy pocas veces, en muy poco tiempo, al señor Herrera. El movimiento por la calidad de ropa era importante. Dice que había por lo menos 2 empleados.
que se alquilaron 3 locales pequeños, uno como depósito y otro para exhibición, porque así lo exigía, creo que él habla de una marca, Dior. Dice verla muy de vez en cuando a mi esposa por poco tiempo. Dice no haberla visto nunca a mi señora con el señor Enzo Herrera. Dice haberme visto una sola vez en el negocio, lo que ratifica la declaración del señor Franco Barrionuevo y de otros. Y les recuerdo al excelentísimo tribunal que también tuvimos que soportar que se dijera por los medios de comunicación que le vendíamos al municipio, cuando jamás hicimos eso y no hay un solo instrumento o declaración que así lo acredite. Sin embargo, salió publicado: Alessandra Saiguán, negocio de Alegre, vende o vendía a la municipalidad de la municipalidad. Una mentira. Caso Nilda Lourdes Rodríguez de Mishima. Creo que es la opinión, quizás la declaración más calificada por la capacidad y conocimiento y trayectoria de la arquitecta Mishima. Ella reconoce lo siguiente: primero, haber declarado ante Coria Viñolo estar reunida con el señor Enzo Herrera, el ingeniero Bussi, Tarcini, por ampliación de ramales. Segundo, no recuerda, dice la arquitecta Mishima, qué pasó después con el trámite. Reconoce que una sola vez se entrevistó con el señor Herrera. Nunca le dio el señor Herrera ninguna orden de nada, y no tendría por qué. Manifiesta que tanto el señor Herrera como Tarcini asistían por interés propio, sin advertir, según su propia declaración, que parecieran venir por indicación de un tercero. El señor vocal, el doctor Estorniolo, le pregunta si había órdenes superiores a ella por este tema. La arquitecta Mishima responde con un definitivamente no. Declara no haber informado nada a nadie ni a ningún superior. Recuerda que se hizo la reunión y el ingeniero Bussi y Tarcini quedaron en hacer el recorrido. Declara no haber hablado nunca antes con el señor Herrera ni con Tarcini. Declara que no recibía órdenes de Herrera o de Tarcini, sino de sus superiores, si es que corresponde, dice la arquitecta Mishima. Hago un alto aquí, excelentísimo tribunal, para destacar la conducta de una funcionaria ejemplar, que continúa siendo funcionaria en esta gestión, pero que deja bien en claro que si las órdenes son las que corresponden, se ajustan a la ley, no hay ningún problema. De no ser así, no importa que provengan de ningún superior, incluido el intendente. Seguramente no la cumpliría y renunciaría a su cargo. ¿Qué distancia, señora Presidente, de los imputados confesos y jefes Busto y Mema, Faría y sus respectivas bandas? ¿Qué distancia en cuanto a la actitud? El arquitecto Estorniolo hizo un anteproyecto, dada la necesidad de reestructurar la parte superior del municipio, que la arquitecta Mishima conocía muy bien. Hablamos de un viejo anteproyecto cuando todavía se hablaba de la creación del Centro Cultural Bicentenario, ¿no? Era muy lejano en el tiempo, que contemplaba simples modificaciones. Luego sobrevino el acontecimiento de puro conocimiento de la perforación de mi despacho por el avance de la obra del Bicentenario, que voy a detallar un poquito más adelante en base a lo que conozco, de la necesidad y la urgencia de contar con un lugar de trabajo, ya que al momento de esa obra casi final yo no me encontraba en la municipalidad. Reconoce la arquitecta Mishima que mi gestión municipal instaló una modalidad nueva conocida como de costo fijo final, que significaba asignar un monto fijo, llamar un concurso de diseño y que una comisión integrada por el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros y del municipio eligiera la mejor obra para la ciudad por ese precio. Así nacieron en esta gestión las obras de Plaza Absalón Rojas y Plaza Sarmiento. Hoy, junto al Parque Aguirre, conforman los 3 pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad capital.
También recuerdo una publicación en un diario de la ciudad donde se ponían grandes titulares: Alegre sobrefacturó por 320.000 pesos las obras de las plazas de la ciudad. Por lo mencionado anteriormente, podemos darnos cuenta de una vil mentira más de la que tuvimos que soportar. ¿Cómo será, señora Presidente, que modelos exactos de este sistema fueron replicados en ciudades del interior como la Plaza Martín Miguel de Güemes, en Termas de Riondo, ratificado esto por su proyectista y jefe de obra, el arquitecto De Luca? Manifiesta la arquitecta Mishima que no se hizo el jardín de infantes del barrio Cabildo por problemas de terreno, que era lo que yo conocía y me fue dicho como intendente, que a su vez fue lo que declaré siempre. Ahora, jamás di la orden, y lo niego rotundamente, que ese dinero fuera extraído por sus verdaderos responsables y me fuera entregado. Deberán el imputado y confeso jefe de banda Busto y Farías responder por ello. Caso ingeniero Bussi. Al igual que la arquitecta Mishima, la declaración del ingeniero Bussi es una declaración calificada por su conocimiento, su trayectoria, su honestidad intelectual y profesional. Dice haber prestado declaración ante Coria Viñolo por el mismo tema que la arquitecta Mishima. Mire cómo van armando e intentaban buscar una conexión ahí. Obviamente, Coria Viñolo prestado para todo tipo de hazañas. Reconoce que se hace la reunión por parte de algunos empresarios en evidente concordancia con lo que declara la arquitecta Mishima para poner una línea nueva. Reconoce que la arquitecta Mishima les pide un informe por escrito para materializar una línea nueva, que es lo que corresponde. He aquí lo importante de la declaración del ingeniero Bussi. Afirma que la caducidad de las líneas se produjo por falta de pago. Dice que José Tarchini le comenta que sigue siendo socio en la empresa Independencia y que no vienen de parte de nadie. Aquí queda total y absolutamente claro que José Tarchini, Patricia Ramírez Tarchini, Albornoz, Eñigue mintieron siempre que dijeron que la caducidad de las líneas obedecían a una terrible persecución e intento de apropiación de sus empresas. Empresas fantasmas, es un decir. Y luego me voy a explayar plenamente sobre este tema para que conozcan la verdad del caso José Tarchini Chumillero. El doctor Estorniolo nuevamente le formula la misma pregunta hecha a la arquitecta Mishima, pero en este caso al ingeniero Bussi. ¿Se habían hablado o recibido indicación superior para este caso? El testigo responde con un contundente no, e inmediatamente agrega lo que es más importante de la declaración y que debe tenerse muy en cuenta, señora Presidente, textual, que no es discrecional, dice el ingeniero Bussi, que no es discrecional la concesión precaria, tomando como base los pliegos de licitación que no habían prosperado en el honorable Consejo Deliberante. Aquí vuelve a dejar en evidencia el montaje teatral de los Tarchini y sus socios, devenidos más tarde en enemigos con los correntinos, que hablaban de favorecer a otros en demero de ellos, y resaltando que esta gestión, la nuestra, la mía, la que presidí, la que intentó, o fue la que intentó, sin éxito, gracias al Consejo Deliberante, poner al transporte público de pasajeros como corresponde, mediante licitación pública. El contador David Ojeda manifiesta conocerme en un bar céntrico y entregarme su currículum, cosa que es cierto. Manifiesta que sabía que el intendente estaba convocando e incorporando jóvenes profesionales, cosa que es cierta también. Manifiesta en su declaración que yo me comuniqué telefónicamente y lo invité al municipio un día por la tarde que no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que mi secretaria me transmitió telefónicamente que el contador Ojeda me esperaba. Mucho tiempo después lo dejé director de presupuesto porque entendí era un joven profesional que estaba capacitado para hacerlo y el cargo estaba vacante. Con respecto a su actuación en el Chumillero, lo único que puedo decir por ahora es que en su paso por esa empresa, según su propia declaración, nunca vio algo más parecido a una libreta de almacenero, reconociendo textualmente que cualquier práctica de tipo delictivo era normal en esa mal llamada empresa. Sobre esto también voy a explayarme un poquito más adelante, señora Presidenta.
El 10 del 10 del 2012 amplía el señor Mario Roldán su declaración. Habla sobre los cuatriciclos, que los retira de Maxigar, es verdad. Yo se lo pido porque había estado el día antes y no los tenía, pedí yo hacerlo personalmente. Están reconocidos por mí. Están las facturas de Maxigar también, y estoy imputado por eso en la causa de enriquecimiento ilícito. Hago saber al tribunal que no son los montos los que se publicaron en los medios de comunicación. A ver, si nos ubicamos, señora Presidenta, había que pegarle culelera, y estábamos hablando de 2 cuatriciclos chinos de 4.000 pesos y un Honda que era un poquito más caro, no recuerdo bien, pero muy lejos de las cifras que los medios publicaban de $8.000 y $12.000 cada uno. Eso no existe. Habla de la herrería, dice, se refiere al portón reja de acceso al departamento de calle Gorriti. Un portón rústico, elemental, justificado y barato, que me lo hizo un señor herrero que vivía al frente, por pedido personal mío al señor Roldán, para que lo hablase, y abonado por mí. Era simplemente una puerta para darle un poquito más de seguridad a un departamento que no tenía ninguna. Sobres y paquetes, dice que todos le entregaban algo, pero que nunca abrió el sobre y no puede decir que lo que había sea dinero. Con respecto a los 100.000 pesos, dice que el imputado Confeso Farías nunca le dijo que era plata. Esto luego devino en un careo, un pseudo careo gracioso entre los imputados que yo relaté al comienzo de esta pequeña ampliación. Sí, no, me aconsejaba, no me aconsejaba. Y termina su ampliación diciendo que el imputado Vázquez iba a poner una media sombra, según lo que el imputado Farías le había manifestado. Bueno, no tengo más palabras para tamaña insignificancia, y creo que la triste ampliación habla por sí sola de la orfandad de encontrar elementos que se me pudieran imputar y que justifiquen tamaña grosería delictiva cometida por sus amigos imputados. Una media sombra. Caso Guillermo Rodolfo Prato. Aquí solo aclarar muy poco, señora Presidenta. Primero, que se había decretado la emergencia sanitaria y habíamos heredado como gestión un basural precario, a cielo abierto, a la vista de todos los santiagueños y de quienes transitaran por la Ruta 9, que adquirió enorme notoriedad mediática porque éramos blanco de críticas por las famosas montañas humeantes y todo tipo de basura volando en todo tipo de direcciones, justo en el ingreso de la ciudad por Ruta 9. Para que el tribunal se ubique exactamente al frente donde el doctor Juárez había prometido construir la terminal de ómnibus. En determinadas horas ese tramo de la ruta era intransitable, porque era tanto lo que se quemaba, todo tipo de materiales, foco de incendio permanente, que si no ocurrió un accidente se lo debemos exclusivamente a la grandeza de Dios. Ese basural era administrado por el ingeniero Marcelo Tarchini, quien hacía el enterramiento que él consideraba se podía, pero no era el que nosotros esperábamos, porque pretendía cobrar un adicional por eso, y porque no tenía ni siquiera maquinaria necesaria para tal fin, incluso recursos humanos, ya que gracias a él se produjo un constante cirujeo de niños, mujeres embarazadas, hombres de todas las edades, y la pululación de carros de atracción de sangre que constituyen un verdadero caos y una preocupación enorme a la Intendencia. Encima, el ingeniero Tarchini quería que se lo renováramos y me presentó un programa de inversión a tan largo plazo que superaba hasta mi propia reelección. Situación a la que me negué rotundamente, excelentísimo tribunal, motivo que constituyó en el primer enfrentamiento con este señor, que a la postre sería uno de los que más trabajó en mi caída, el responsable de acercar supuestos mails que hablan de compras y el de haberme hecho responsable de un chalet ubicado en calle Roosevelt, casi San Remo, ciudad de Punta del Este, Uruguay, inmueble que
en las pruebas de cargo se usan en mi contra, pero que desde ya le digo que fue una operación en la cual intervino personalmente el ingeniero Tarcini, y que yo aclaro perfectamente mi declaración de enriquecimiento ilícito, porque esta causa pertenece ahí. Hago esta aclaración, excelentísimo tribunal, para demostrar dónde comienza la animosidad de Marcelo Tarcini, que a la postre traería aparejado otro dolor de cabeza con José Tarcini, el tema chumillero, etcétera, etcétera. Y sirve también para demostrar la animosidad en mi contra de estos personajes. En este marco es cuando se produce la supuesta mentada reunión en el salón de acuerdos entre el señor Prato, supuestamente el señor Herrera, varios concejales de la ciudad capital, recuerdo, Mario Nasser, Lucía López Prieto de Hernández, Claudia Irastorza, María Elena Carabajal, y no recuerdo qué funcionario del área seguramente y quien le habla. Existía un informe vinculante de la Universidad Nacional que aconsejaba al municipio un estudio de impacto ambiental, el traslado del basurero municipal a 13 o más kilómetros de la ciudad hacia el oeste por ruta 64 para evitar contaminación de napas. Este señor Prato tenía antecedentes importantes en la ciudad de Córdoba y en otros lugares. Tenía capacidad operativa y en un plazo de 72 horas se presentó un proyecto que contemplaba los requerimientos que entendíamos necesarios. Éramos conscientes de que era una necesidad el contar con un lugar para la basura de la ciudad. Así es como, creo yo, la mula se hace cargo con personal, maquinaria e incluso, no recuerdo bien si ante un pedido mío o un planteo de sus responsables, se cooperativizó e instruyó a gente del lugar de remes para darles trabajo adecuado y con los elementos de seguridad. Todo lo que ahí se manejaba era de la empresa. No había absolutamente nada del municipio. Con respecto a lo declarado por el imputado Mema sobre la reunión que ya detallé, sobre el tiempo de la concesión y el monto a pagar, obedece exclusivamente a que cualquier inversor debe mínimamente ver garantizado en el tiempo su recupero económico de inversión. Y aquí había mucho que invertir, señora Presidente. No como Marcelo Tarcini, que cobraba 92.000 pesos o algo así por tirar la basura a un costado de la ruta nacional. Por eso la insistencia de los 4 años de concesión, aunque terminaron entendiendo que solo se podía hacer por 1 año y por ordenanza, y los 200.000 pesos era lo que correspondía pagar por los servicios, que incluso recuerdo que tenían que comprar hornos pirolíticos para los residuos patológicos, que son aquellos que se sacan de sanatorios, clínicas, hospitales públicos y merecen un tratamiento y una inversión extra. Jamás niego absolutamente y de forma clara y contundente tuve algo que ver en la Constitución, en la integración y en las ganancias de la empresa La Mula, como también aprovecho para aclarar, ya que estoy en la Productiva del Norte, Granda, Enegual, EH y cualquier otra de las empresas aquí mencionadas. Caso Gabriel Antonio Ledesma, Chávez, Mario Javier, Díaz Oscar. Aquí no me voy a expresar mucho, señora Presidenta, sus propias declaraciones a las que deberá remitirse este tribunal demuestran claramente cómo unifican el discurso, aún ante la evidencia y prueba contundente y contradicciones que los comprometen, que forman parte del círculo íntimo de José Farías, hermano del imputado Farías Oscar. Son hombres de confianza en el articulado de la asociación creada por los imputados Bustos, Farías, Marta Medina, que los pone al tope de la cadena de depredación de los recursos municipales en el área de obras públicas. Todo ello con responsabilidades en el ingreso y control de materiales de la firma defraudadora Bessi. La profesora, creo que es profesora, actual subsecretaria de Turismo, Adriana Fermina de Ovejero Baulet, relata, esta testigo, una hazaña más del movimiento de la imputada Marta Medina, y basta con leer su declaración. Solo rescatar, honorable tribunal, la parte que la testigo manifiesta textualmente, que como no podía ingresar sola los materiales, se refiere a la imputada Marta Medina, llama por teléfono y rapidísimo, dice la testigo, llega una cuadrilla que le ingresa el material. No tenga ninguna duda, excelentísimo tribunal, que la llamada fue hecha en ese entonces a su expareja José Farías,
como no tenga duda que la cuadrilla no era de la firma Bessi, porque no tenía ni un cadete, sino del propio obrador municipal. Relato esto para que el tribunal advierta con quién efectivamente tenía relación la imputada insalvable Marta Medina. Raúl Raba, que tengo entendido, puedo estar equivocado, cuñado del actual secretario de Obras Públicas, el arquitecto Giambroni, a mi modo de ver es un testigo calificado por su conocimiento del presupuesto, por su antigüedad y por la importancia del cargo que revestía al momento del inicio de esta investigación. Era subsecretario de Economía. Reconoce que se hizo aportes políticos de proveedores, empresarios para campañas políticas. Dice el testigo, todas las campañas incluidas manifiestan la última reelección de Infante y la del gobernador. Dice que los fondos los manejaba el intendente y eran para pagar remises y gastos de campaña, concordando perfectamente con la declaración del imputado banco, que se utilizaban para solucionar gastos de la campaña y dirigentes del día a día. Estando presente el testigo Raba, por eso me llama la atención, ni la imputada Medina ni su defensa técnica le preguntó para que sí o para que no reconociera un aporte del 10% o su eventual incremento al 15%. Aprovecho la ocasión, excelentísimo tribunal, para dejar debidamente aclarado y que conste la versión taquigráfica que durante mi gestión y durante este proceso y en un momento no obra hasta el día de hoy denuncia alguna en mi contra por supuestas quiebras a empresarios o empresas fundidas por tener que aportar el mentiroso 10% tal cual lo manifestara en su ampliación la imputada Medina, sumando un signo más de mentira para intentar salvar su insalvable situación procesal o seguramente para congraciarse con sus aliados en este proceso que le están pidiendo tirar para arriba. Pero volviendo al testigo Raba, en esa oportunidad yo le realizo dos preguntas, señora Presidenta, por autorización del tribunal. La primera, si en su condición de exfuncionario, en mi gestión, también era común enviarle al intendente documentación, expedientes en sobres marrones de papel madera para su firma y conocimiento. Contesta el testigo con un rotundo sí, sumándose a los múltiples testigos que dijeron que se enviaban decretos, proyectos, documentación institucional para el intendente de esa forma. La segunda pregunta que le formulo ya es en su condición de empleado de 35 años de servicio, 35 años de servicio. Es, según su opinión, es común, normal, que sean los secretarios los que le sugieran al intendente en base a su confianza, es decir, de los secretarios, su conocimiento, entre otras cosas, quiénes pueden ser los responsables del fondo permanente o directores de despacho, por ejemplo. Raúl Raba reconoce que son los secretarios los que sugieren los responsables del fondo permanente y los directores de despacho, muchas veces por confianza, por conocimiento o por antigüedad o por afinidad. Reconoce con un contundente no que nunca le pedí el 10% del fondo permanente que él mismo era titular. Y reconoce que nunca le di orden o instrucción alguna referente a los 60.000 pesos en cheques que cobró el imputado Vázquez, motivo del inicio de este proceso, dato no menor, excelentísimo tribunal, porque fue el principio del fin de la gestión del intendente Julio Alegre. Caso Ledesma, encargado del depósito de obras públicas, Gramajo, empleado de obras públicas, José Farías, director de obras públicas, Cruz Alnardo, empleado de obras públicas. Todos honorarios del Tribunal Circuito de Robo de Obras Públicas, sector Marta Medina. Tres cosas muy rápidas para destacar sobre declaraciones del último testigo, Cruz Alnardo. Conoce la imputada Marta Medina, es vecino de Vázquez, refuerza lo que vengo sosteniendo de que se nutrían su círculo íntimo de defraudación con amigos, vecinos, gente que pudieran controlar. Y José Faría le ordenaba que hagan todo. Y dice textual el testigo, hay veces que nos ordenaban y nosotros mismos ni sabíamos. Esta frase dicha en la intimidad de una declaración resalta de dónde, cómo, por qué y de quiénes partían las órdenes. Y por lo tanto, sus verdaderos responsables. A lo mejor alguien aquí
creerá que esta es una ampliación donde únicamente trato de hacer ver el verdadero camino de la defraudación y sus responsables, pero nada más alejado de la realidad, señora Presidenta. Aquí, y en parte en los alegatos, por supuesto, vamos a dejar bien en claro todo aquello que la Fiscalía y la querella juntos, aprovechándose del rejunte instructivo que hizo Coria Viñolo, intentan hacernos cargo de cosas, de inmuebles, de sociedades, de defraudaciones que no me pertenecen. Desde ya aclaro que punto por punto de lo que me encuentro imputado, llámese asociación ilícita, entre que sí o no el enriquecimiento, defraudación, peculado, cohecho y negociación incompatible, va a ser desmenuzado por mi defensa técnica para demostrar mi inocencia en muchas de las cosas que se publicaron, que se me endilgaron y de las que bajo ningún punto de vista estoy dispuesto a hacerme cargo. Caso María Julia Abdala La Giralda. La testigo manifiesta lo siguiente: reconoce todas las facturas y dice, manifiesta, que varios funcionarios eran los que la solicitaban para viajar. Secretarias y el imputado Farías les pagaban. Reconoce que raramente iba ella a cobrar, mandaba a otras personas. Reconoce, según su propia declaración, que el imputado Bustos, el contador Mema y del área de cultura eran los que solicitaban, es lo que ella dice. No recuerda que hayan hecho reservas de hoteles. Aquí insiste la Fiscalía y la querella repreguntando lo que la testigo ya contestó en una evidente intención de modificar la respuesta. Reconoce que a ella nunca le pagó personalmente el imputado Confeso Farías, que le pagaba a una sobrina y a un cadete que ella enviaba. Dice que casi en su totalidad le pagaban en efectivo. Reconoce un viaje al hotel Yao Yao, no recuerda quién le pidió la reserva y que fue una sola vez. Insiste en repreguntar la Fiscalía y la querella, y a este viaje, excelentísimo tribunal, yo lo tengo reconocido en mi declaración en el marco del enriquecimiento ilícito junto a toda mi familia. Recuerdo claramente haberle pedido a mi secretaria Mariana Fernández que me hiciera las reservas por internet, y recuerdo haber mandado a pagar en efectivo mis pasajes. Niego total y absolutamente haber usado un solo peso del municipio para este viaje, como así también desconocer que viajar para el intendente era un delito, como pretende hacerlo ver aquí la parte acusatoria y el imputado Farías. Dice la testigo no recordar ni tener conocimiento de un viaje a las cataratas del Iguazú. También, al igual que el viaje al hotel Yao Yao en Bariloche, yo lo tengo reconocido junto a mi familia en las mismas condiciones que el anterior. Fue el viaje, el último viaje que hice con mi familia antes que empezara esta persecución y cacería que devino en mi detención. También dice la testigo que gestionó algunos pasajes y recuerda textualmente Brasil y Santo Domingo. Mire, excelentísimo tribunal, en los 18 viajes que se me corrieron traslado, señora Presidente, en la causa de enriquecimiento ilícito en base a un informe de migraciones, yo contesté y justifiqué, a pesar de que no estaba obligado, y justifiqué cada uno de esos 18 viajes que se me endilgan. Pero volviendo a lo declarado por la testigo, puedo decir que a Brasil viajé junto al actual intendente, quien era presidente del Consejo Deliberante en ese momento. Es más, también estaba invitado y quedó varado en Ezeiza por falta de documento de identidad en buen estado, quien en ese momento era secretario de Economía del municipio y es el actual director de renta de esta gestión de Infante, el Contador Público Nacional Emilio Moreno. A Santo Domingo viajé acompañado por el imputado Confeso Mema y el desmemoriado expresidente del Honorable Consejo Deliberante Mario Nasser. Para más datos, simplemente hay que leer el informe de migraciones, señora Presidente, no hace falta especular mucho. Y por último, dice la testigo, no puede especificar la procedencia del dinero, si era propio o de la municipalidad, a lo cual yo puedo agregar que en mi caso sí era propio. Caso Jerez, segundo Armando. Manifiesta poseer una empresa de electricidad y manifiesta simple y claro no conocerme, contradiciendo todo lo manifestado por el imputado Confeso Farías. Caso Antonio Ramón Gel, cohecho pasivo.
Este testigo reconoce haber declarado, por favor. dice que el señor Focci le pide una casa para alquilar y haberle hecho un contrato de comodato por 1 año y medio. En mi ignorancia entiendo el comodato como algo gratuito, totalmente distinto al de alquiler, pero bueno, dice que mandaba cadetes, personas distintas que él no conoce, supongo a pagar. Una vez la fiscalía y la querella, una vez más, intentan direccionar al testigo, repreguntándole, recuerda, podrá haber sido un chofer el que iba a pagar, Y aquí que mi sorpresa, ya que el señor Gel me enviaba generalmente con cadetes, dejándome el recibo correspondiente que estaba en Gorriti al momento de los allanamientos en un bibliorato de color azul, una carpeta que jamás apareció. Y no solamente tenía esos recibos, tenía todas las facturas que dice el imputado Farías haber pagado con fondos del municipio, estaban todas perfectamente ordenadas, pero hoy no se encuentran, desaparecieron. Aún así, el testigo Gel no aportó un solo elemento que corroborara lo que dijo, a diferencia de mi parte, que adjunté el último recibo que tiene validez por sobre todo, hecho a mi nombre y abonado por mi esposa porque yo ya estaba detenido. Pregunto, honorable tribunal, si le cobró durante tanto tiempo al señor Focci el supuesto alquiler, ¿por qué cobrarle el último a mi familia? Obra original aportó por mi defensa en esta causa. El único, porque él no aportó absolutamente nada. Dice que sí firmaron 6 pagarés inexplicables por el mal llamado inquilino, el señor Focci, y ante la requisitoria de la querella, pregunta si conoce a un tal Alejandro Sani. Reconoce que tiene 2 propiedades. Mi segunda sorpresa es que el señor Focci solo me consiguió el lugar. Todos los pagos fueron hechos por quien habla. Y no entiendo qué tengo que ver o no con el señor Alejandro Sani, de quien no tengo idea de quién se trata y nunca lo vi en mi vida. A mi entender, el señor Focci fue un comedido que, conociendo una situación familiar personal, intentó dar una mano. Por eso descalifico el argumento del señor Maqueprán cuando dice que no necesitaba un garante moral. Falta la verdad, por lo que se me transmite, es que el señor Maqueprán no quería, no por mí en particular, sino por cualquier político en general, alquilarle su inmueble. Sus motivos los desconozco, pero lo que es lo que se me dijo. Situación que no me sorprendió, pues es normal que los que hacemos política, algunos nos tengan por personas de olvidar cumplir sus obligaciones. Reconozco que el señor Focci, en este caso, está injustamente imputado en esta causa. Caso José Tarchini, Patricia Ramela de Tarchini, Anselmo Achával Aparicio, tema chumillero. Aquí voy a tratar de ser lo más objetivo posible, señora Presidente. En primer término, no deja de sorprenderme gratamente el desmembramiento de esta gavilla de, bueno, no sé cómo llamarlo, para no ser agraviante. ¿Por qué digo gratamente? Porque en un principio, originariamente, José Tarchini, Patricia Ramela de Tarchini, Albornoz, Iñiguez, sus respectivos hijos, más Alejo Arce, Anselmo Achával Aparicio y la contadora Patricia Carot, eran un solo grupo. Digo gratamente porque observo una separación definitiva a los efectos de decir la verdad del señor Alejo Arce y de la contadora Carot, y un distanciamiento importante de Anselmo Achával Aparicio en el sentido de no aseverar y cuidarse mucho de decir que era yo quien presionaba para quitar y lograr que me cedan las acciones de esto que no se puede llamar empresa. Dice ahora Anselmo Achával Aparicio, siempre lo escuché de terceros, me lo decían José Tarchini, su mujer, o eventualmente Albornoz Iñiguez. Antes de avanzar, señora Presidente, quisiera decir 3 cosas. Pedir perdón públicamente al señor David Tarchini, ya que con el tiempo me di cuenta tarde que era, junto a la gente de ERSA, el único empresario al que debía catalogárselo como tal, ya que más allá de sus errores y aciertos a ese momento, era el único que podía acreditar capacidad, antecedentes y solvencia económica para ser tratado como un verdadero empresario. La hija del señor José Tarchini
fue durante toda mi gestión la directora general de salud, y recuerdo de hecho, lo manifestaba públicamente, no haber estado nunca de acuerdo en las actitudes que asumían sus padres, ya que ella, al igual que todos, entendía que no existía persecución ni ensañamiento, sino una incrementable voluntad de mejorar el transporte público desastroso existente a ese momento. La doctora Tarcini fue muchas veces testigo de los reclamos públicos de los vecinos que le hacían al intendente, casualmente por el mal servicio de transporte que decía su padre operar. Tercero, reconocer como mérito de nuestra gestión, ya que el tiempo y las actuales gestiones nos dieron la razón de haber conseguido un empresario serio como ERSA, ya que hoy su empresa, tengo entendido, ya en esta gestión, controla el 90% del transporte público de la ciudad. Y nunca, salvo José Tarcini y compañía, empresarios o miembros de alguna cooperativa nos denunció por presión o saqueamiento de sus empresas. Y aclarado esto, voy a tratar de analizar la declaración de Tarcini. Cuando ingresó a esta audiencia, inmediatamente se sentó en este lugar, me impactó el grado de soberbia y de amenazas, incluso algunos defensores que profería diestra y siniestra. Situación, entiendo, no habrá pasado desapercibida a los señores miembros del tribunal, como tampoco el justificativo de me hicieron perder 1 millón de pesos cuando nació con un aporte de capital social de 12.000 pesos y donde se cansó de decir hasta el hartazgo que tenían líneas absolutamente deficitarias. Dice en su declaración que se le quitan las líneas 20, 19 y 11 y que le ventaja a Romero, es de ERSA, la compra de la línea 14, hasta ese entonces propiedad del señor Ramos, según tengo entendido. Manifiesta que a los 6 meses lo habla el señor Herrera y le dice que venía en representación del intendente, según su propia declaración. Nos dice que el señor Herrera le pide me ceda sus acciones a mí. Manifiesta Tarcini que él no conocía al señor Herrera, por lo tanto iba a hablar conmigo, aunque inmediatamente manifiesta, lo dice textual, que el intendente nunca le habló de pasarle la empresa, en evidente concordancia con la declaración del señor Alejo Arce y Patricia Caró, que manifiestan no haberme escuchado nunca pedir, presionar, intimidar o amenazar para beneficiarme con esta empresa. Dice que tenía 22 colectivos en base a su trabajo de tantos años. La verdad, señora Presidenta, esta gestión que yo presidí nunca vio un solo colectivo aportado por el señor Tarcini, salvo que él contara algunos coches desguazados, esqueléticos, puestos sobre zócalos del año de la prehistoria que no servían ni para chatarra. Manifiesta que los coches Pauni eran una porquería, declaración textual. Les recuerdo al honorable tribunal que la empresa Pauni se instaló en el parque industrial a expensas de las bondades impositivas y traídas y anunciadas con bombos y platillos por el superior gobierno de la provincia. Aquí voy a hacer un alto para decir algo que nunca antes dije. Creo que ningún santiagueño desconoce la relación familiar que une a la familia Tarcini con el gobernador de la provincia. Cuando decidimos crear con buen criterio, y en realidad quien había tomado la decisión en ese momento era el propio señor gobernador, decidimos crear el fideicomiso por 15 millones de pesos entre el gobierno de la provincia y la municipalidad, comprar unidades 0 kilómetro para mejorar el servicio como un aporte al empresariado por parte del Estado y de esa manera garantizarle el único servicio contemplado en la Constitución. También decidimos ordenar la forma y las personas que intervendrían en este proceso. Es impensable, inimaginable, un suicidio político pensar, excelentísimo tribunal, 2 cosas. La primera, desconocer un pedido de mi superior jerárquico político e institucional, aunque fuera a un empresario sin empresa, sin colectivo, con 12.000 pesos de aporte de capital societario y que encima es el primo político del gobernador. Y la segunda, señora Presidenta, era pensar en apretarlo, presionarlo, extorsionarlo, como él pretende hacerse ver.
Aquí Tarcini habla de Quita y el ingeniero Bussi, el Banco Santiago del Estero, ente fiduciario, el Comité Técnico y el Juzgado Civil de Quinta Nominación dicen claramente: procédase al secuestro de las unidades por falta de pago, seguro y no sé cuántas cosas más. ¿Qué tengo que ver yo? ¿Cómo puede imaginarse el tribunal al intendente persiguiendo al primo del gobernador de la provincia? Al hombre que el propio gobernador le pidió integrar al transporte público, el mismo que dijo no pertenecer a la empresa Independencia, y su socio gerente, el señor Alejo Arce, declara aquí libremente que José Tarcini no solo integraba la sociedad de la Independencia, sino era el socio oculto a través de un señor Trejo. En un mismo acto dieron de baja al Chumillero y crearon la sociedad Independencia. ¿De qué soy culpable, señora Presidente? De cumplir una orden del gobernador, aún yo sabiendo que este señor Tarcini no podía gerenciar ni un maxiquiosco. ¿De qué soy culpable, señora Presidente? De gestionar combustible porque no tenía plata ni para pagarlo. De interceder ante la UTA para evitar los paros de colectivo porque no pagaban ni los sueldos. ¿De qué soy culpable, señora Presidente? De entregarle los coches a una empresa seria como ERSA para evitar el deterioro, el desguace, el robo de las unidades compradas con el dinero de los vecinos. Así como la Fiscalía y la querella imputan negociación incompatible con la función pública, hablan de extorsión que no existe. No entiendo por qué no aportó las fotos sacadas de las unidades al momento de los allanamientos para que el tribunal pudiera ilustrarse respecto del estado cadavérico que se encontraban los colectivos y la empresa. ¿Qué más podía hacer? Querían que le certificáramos unidades, señora Presidente, que no existían en la realidad, salvo en los papeles, para seguir cobrando subsidios de gasoil y del Sistau. Por otro lado, lejos de reinvertir el dinero de las recaudaciones en mejorar el servicio, José Tarcini y familia, Albornoz e Iñiguez se dedicaron a extraer dinero, comprar vehículos de gran porte, vacaciones en distintos lugares y quién sabe cuántas cosas más. Hace referencia a una reunión de gabinete donde yo decido pasar los colectivos a ERSA, algo así como 33 unidades, y es verdad. Una vez producido el secuestro de las unidades por orden judicial y con las mismas en poder del comité técnico, es que solicito una audiencia al gobernador a donde lo pongo en conocimiento de lo que ocurría a nivel de la empresa de José Tarcini. Horrorizado, el señor gobernador de la provincia me dice textualmente: Julio, la potestad del transporte público, cosa que es cierto, le corresponde a la municipalidad. Vos decidís lo que creas correcto. Y ahí es, señora Presidente, que se decide el pase de las unidades secuestradas a la empresa ERSA de manera de no resentir el transporte público de pasajeros. Preguntado José Tarcini por un abogado defensor si sabía quién llevaba la parte contable en la empresa, responde en un principio mi mujer, después la contadora Caró o Iñiguez, no recuerda. Como tampoco sabe cómo se registraban los retiros de dinero de los socios. Advierta el tribunal el desmanejo manifiesto que el propio Tarcini tenía de su propia empresa. Esta empresa fantasma se convirtió en una guerra de carteles. Por un lado Tarcini y aliados y por el otro Iñiguez y Albornoz, con filmaciones de un lado y del otro, con amenazas de ambos bandos, pero todos confluían en valerse de lo que a través del Chumillero pudieran conseguir. Solamente José Tarcini y Patricia Ramela Tarcini veían persecución y extorsión. Alejo Arce, socio del Chumillero y socio gerente de Independencia, manifiesta textualmente: acompañé a Ramela de Tarcini al despacho del intendente y nunca escuché que le pidiera aporte de acciones, ni la presionara, ni le pidiera cederle nada a cambio. Y como si fuera poco, la contadora Caró remata textualmente: no recuerdo la reunión, la famosa reunión del bar, que creo que alguien ayer hizo referencia, no sé si el imputado Alegre Vega, cuando habló entre Patricia Ramela de Tarcini, el señor Herrera, Alegre Vega, que ella se habría comunicado telefónicamente conmigo. La contadora Caró desmiente totalmente eso, y es verdad, porque nunca existió comunicación alguna conmigo. Estas empresas, señora Presidente, en el año 2005 eran verdaderos sellos de goma, dedicados simplemente a cobrar subsidios del gasoil.
hasta que se tomó conocimiento, el conocimiento vergonzoso que lo conoce todo Santiago del Estero, escandaloso proceso que llevó a la justicia federal, lo llevó adelante el juez federal Ballesteros. Vergonzoso. En el año 2007 aparece esta empresa adquirida con un capital inicial de 12.000 pesos. ¿Cómo es posible que se le otorgue a un empresario por un fideicomiso millonario si no existiera la voluntad política para integrarlo, si no tiene ningún tipo de antecedentes ni acredita absolutamente nada? Ya en esta gestión, Independencia también se fundió. Alguien ayer que declaró también lo dijo. Así que no hizo falta la persecución de Alegre ya detenido, la fundió igual. Lo dice muy bien el señor Herrera ayer en su declaración, cuando nos encontramos con una caja, una nueva caja, que le llega al ex juez Coria Viñolo, aportando una sesión desconocida, a la que no dudé en someterme a una pericia caligráfica, a la cual sigo sosteniendo no es mi firma, y en donde simplemente tengo para decir que no tenía ni la más mínima idea, y una de las tantas personas que conoció este proceso conocía ni siquiera a la señora Nancy Moisés. Lamento mucho la situación por la que está pasando, por lo que sé de sus hijos. Con respecto a la sesión del Chumillero, hemos visto discordancia entre los peritos. Si bien la perito oficial dice que es mía, todos dicen que los trazos son simples. Lo reconoció incluso el propio perito de la querella. Pero lo llamativo es que el protocolo del mismo escribano, quien permitió que una tercera persona me falsificara la firma según el protocolo 323, pese a conocerme por ser en ese momento pareja de su hermana, en referencia a la sesión del Chumillero, está firmada con tinta azul, algo totalmente anormal a lo que dispone la reglamentación registral, que dice que la firma debe hacerse con tinta negra. Claro, ahora entiendo y le doy la razón a la señora madre de la escribana cuando este hecho toma estado público, llamaba a todo el mundo para firmar los libros, ya que poseían increíblemente libros en blanco, bueno, de hecho, ciertas cosas. Con respecto a María Cecilia Vitar, nunca la relevé del secreto profesional. Fue hecho de oficio por parte del honorable ex juez Coria Viñolo, en abierta contradicción a lo que este mismo tribunal respetó al momento de prestar declaración el contador de la imputada Marta Medina, quien no relevó del secreto profesional a su contador y el tribunal se lo respetó. Bueno, en el caso nuestro no tuvimos esa suerte. Desmiento totalmente, porque es la responsable del nacimiento de la teoría de las valijas, esas llenas de dinero que corrieron la misma suerte que las dos cajas fuertes, más el armario para expediente y el armero para las armas. No son las 5.000 cajas de seguridad que he visto ahí en el requerimiento. Profuso armamento secuestrado, un par de escopetas de regalo y una pistola con toda su documentación en regla y con informe del RENAL, que la policía al momento del allanamiento no tocó delante mío, estando en la calle Gorriti. Chequeó la documentación y la dejó, como correspondía en ese momento al subjefe de policía de la provincia, al comisario Quiroga, porque la orden judicial era específicamente para secuestrar documentación. Ahora voy a ir a juicio por armas. Y después no sé. Mire, había un comentario, señora Presidente, que menos mal que no se concretó, que era la posibilidad de ponerme droga, porque ya lo único que me iba a quedar era hacerme un test de, no sé cómo se dice, rinoscopía, para demostrar que no traficaba, porque si no también terminaba como narco. Pero bueno, para finalizar, excelentísimo tribunal, que llevo casi 3 años y medio detenido,
acusado y sufriendo en mi familia, yo, por delitos en los que no tuve ninguna responsabilidad. Reitero mis disculpas en el plano político, ya que desconocía que aspirar a ser candidato a gobernador era un delito. Nunca fui jefe de asociación ilícita alguna, solo jefe político de la ciudad, que tampoco es un delito. Resaltar firmemente que con respecto a la defraudación, lo único que tienen para llegar a mí son las declaraciones de imputados confesos de sus propios delitos. Uno de ellos prófugo como Farías y otro detenido solo unos meses. No tienen las partes acusadoras ningún elemento o instrumento que diga que yo ordené o cometí esa supuesta defraudación. Niego rotundamente haber recibido dinero del imputado confeso Farías, Mema, Bustos, Marta, Medina, etcétera, todos los que desfilaron. Dejar bien en claro que adquirí mi casa de calle Agustín Álvarez abonando el precio que correspondía al inmueble y que consta claramente en este proceso que ni un solo ladrillo fue puesto y comprado con dinero del municipio, porque aparte es burlo. Con respecto al Palomar, el departamento fue donado por mis padres a mis hijos cuando yo todavía era concejal de la ciudad capital. Posee una abultada deuda con el IPBU, ya que fue adquirido con una entrega inicial y con más de 300 cuotas por abonar, y del cual solo tengo el usufructo vitalicio. Destacar que Alzán como sociedad y Saiwan como negocio familiar fueron exprofeso arruinados por esta persecución judicial, y los elementos allí secuestrados, como todas mis cosas, jamás devueltas. No se encontró ningún acto ilegal que pudiera ligarse a ese negocio, ni mucho menos documentación que lo pruebe. La finca de Sanjón, más el último lote adquirido, fue comprada lote por lote mucho antes de que asumiera la intendencia, y me vio toda la gente de su lugar convertir lotes llenos de pozos por ser tabiques en un lugar de esparcimiento y recreación para mi familia. Con respecto a Córdoba, y lo reconocí, el departamento 9º B de Torres Catalina, comprado para mi hijo, con recursos de mi negocio, de Alessandro. Desconozco, señora Presidente, total y absolutamente ser propietario de los 3 departamentos que me imputan del edificio Zarauz, de Alfaz, como integrar o conocer a las sociedades Eutalari y Farapark. Desmiento categóricamente ser propietario de departamento alguno en Torres Lepar de Uruguay. Niego ser, es más, no existe un solo instrumento en ese sentido. Niego ser propietario de automóvil Mercedes-Benz alguno, como así también ser titular o integrante de la famosa sociedad Coraltion. Niego categóricamente haber entregado dinero personalmente o a través de terceras personas para la adquisición de mobiliario de la firma Vivay. Y ya lo dijimos en este proceso, que se ha iniciado la demanda judicial federal correspondiente. Recuerdo nuevamente a este excelentísimo tribunal que no existe instrumento legal que acredite mi responsabilidad, la titularidad o la posesión de lo que acabo de manifestar anteriormente. Entiendo, sí, sirvió mediáticamente para sostener un proceso, sirvió o sirve cada vez que se menciona para intentar incitar al tribunal y sostener una defraudación de la cual, repito, no existe un solo instrumento que pueda acreditármela como propia. Solo esta salvaje persecución política judicial que busca dejarnos a mi familia y a mí en la calle. Es que ese siempre fue el objetivo. Todos los santiagueños, señora Presidente, todos los santiagueños saben por qué estoy detenido y por qué estoy afrontando este proceso. Lo dije en oportunidad de acompañar al doctor Nacul en una presentación al excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, que ni siquiera me pudo sostener la mirada. Me siento agraviado, señora Presidente, cuando alguien cree que soy una persona inteligente. Aquí hay mucha gente muy inteligente entre los imputados. Tan inteligentes son que han podido desde hace 3 años y medio manipular, modificar, intimidar y arreglar sus propias situaciones judiciales, a tal punto que están en libertad. Solicito todo el mérito para ellos y toda la fuerza del castigo también. El tiempo dirá
que no soy ese intendente millonario que intentaron mostrar, muy por el contrario. Todos lo saben. En ustedes está, señores miembros del tribunal, en hacer justicia y permitirme volver con mis hijos y mi familia destruida, ya que fue suficiente, al menos para mí, todo esto que me tocó vivir. Dios guarde a este tribunal protegiéndolo de cualquier presión ajena a este proceso y se dictamine de acuerdo a derecho. Y pido disculpas, señora Presidente, porque, si me permite un solo minuto más, como lo había incorporado al final, me había olvidado porque no llegó a pasar por esta audiencia, hablar de una sola persona más, que era el caso Miguel Ángel Robles, anunciado con bombos y platillos como el responsable de la investigación de los famosos escáneres, el mismo que después se usó en el caso Nora Dalmazo. Bueno, este fue un fracaso total. Este señor solo vino a romper paredes, a amenazar a diestra y siniestra, dándole órdenes, ninguneando al juez de instrucción Core Viñolo, al secretario Paradelo, a la policía y a mi propio abogado defensor, que en ese momento era el doctor Nacul. Hubo decenas de testigos que vieron y escucharon ante un reclamo de mi hijo mayor, que acababa de cumplir 18 años, para que se la tratara a su madre y sus hermanos con dignidad. Le contestó textualmente: «Callate, pendejo, ¿sabés a cuánto como vos vi tal cosa y aparecer en un zanjón?». Esto ante todos los que participaban en los allanamientos. Es el descubridor de los euros del doctor Paradelo en la finca, y como premio, como corresponde en esta causa, lo designaron jefe de delitos complejos de la Secretaría de Seguridad de la Nación. Con el tiempo nos enteramos, era un matón cordobés, con un amplio y reconocido prontuario en su ciudad. Es difícil pensar, honorable tribunal, que hayan pasado 3 meses de juicio sin que se le haya podido ubicar. Es exactamente el mismo caso del amnésico Nasser, es presidente del Consejo Deliberante, que lo buscaron por todos lados hasta encontrarlo casi al final de este proceso, cuando era importante tenerlo aquí para poder preguntarle y ratificar algunas cosas. Pero era más impactante verlo prácticamente todas las mañanas, cuando se me trasladaba a tribunales, estar desayunando en un hotel céntrico aquí nomás, frente al Palacio de Tribunales, todas las mañanas. Pero volviendo al Robles, señora Presidente, ya calmada la situación y claramente ofuscado y frustrado por no haber podido encontrar nada de lo que había venido a buscar, le dijo textualmente a mi esposa: «Me hicieron venir estos son unos inútiles, unas mulas. Cuando salga Julio, a quien no conozco, lo voy a invitar a tomar un café y le voy a contar en detalle cómo y quiénes le armaron la cama». Textual. Esto era lo que quería preguntarle al señor Miguel Ángel Robles, que fue lo que en definitiva fue a hacer a mi casa, romper dublos, que es lo que la señora fiscal ayer me preguntaba, el corte con cuchillo de muñecas. Es un signo evidente, típico de sicarios, ¿no? El mostrar ante la gente que no se puede defender, mujeres y niños, este tipo de cosas a los efectos de infligir miedo. Pero bueno, creo que he sido muy claro al final de mi exposición, señora Presidente, cuando tuve oportunidad, y este honorable tribunal lo sabe, jamás pedí ni solicité nada que me corresponda. En 3 años y medio este honorable tribunal me devolvió la sonrisa, y hablo así porque de la manera que me gusta. A mí no me gusta leer. Después de estar detenido con 8 traslados, y fíjese usted la perversidad, señora Presidente, previo siempre a alguna fiesta, alguna cuestión familiar, o quizás alguna cuestión, digamos, sensible,
Navidad, Año Nuevo, Pascua en un penal federal, después de vuelta a la escuela de policía, persecución a 10. Una locura, una locura. Bueno, yo solicito a este honorable tribunal evalúe. Lamento mucho tener que comunicarle que lo va a tener que hacer en el tiempo que corresponde, porque voy a tener que ir a otro proceso judicial y seguramente después se vendrá otro. Y pasaré así un tiempo más, pero por lo menos me dé la posibilidad de esperar todo este proceso, que soy el que no ha podido hacerlo en libertad y defenderme como corresponde. Si yo cumplo con todas las condiciones que requieren los pactos internacionales, la constitución de la provincia, el código penal, no me profugué, tengo arraigo, aquí están mis hijos, no me voy a ir a ningún lado, señora Presidente, a ningún lado, voy a llegar hasta el final, aunque sea solo, no me voy a ir a ningún lado, quiero volver con mis hijos y con mi familia, quiero poder ayudar y darle una mano, que calculo debe ser el anhelo y la aspiración de las otras 2 personas que también están detenidas. Ayer Alegre Vega hablaba de sus padres, también volver, porque ha sido mucho el tiempo y mucho lo que hemos tenido que pasar. Nadie aquí puede venir y decir alegremente me siento bueno, porque no sabe lo que es estar detenido en un penal, no sabe lo que es convivir y vivir situaciones todos los días, no se sabe lo duro que es estar privado de la libertad. Yo no sabía. Era un intendente de un 82% de imagen positiva y un 74% de intención de voto. Eso no es delito, señora Presidenta, ni aquí ni en ningún lado. No sabía, pero bastaba con decirme simplemente, hágase un costado. No hacer lo que pasó a mi familia. ¿Con qué necesidad? ¿Para qué? Por un sillón. No tiene sentido. Gracias, excelentísimo tribunal. ¿Va a permitir que le formulen preguntas? Solamente a ustedes, señor primer tribunal, y a la señora fiscal y a la querella. Perdón, señor presidente, y no voy a poner en conocimiento del excelentísimo tribunal que fui el primero en declarar en esta causa, en este juicio, perdón, y desde el primer momento manifesté la intención de quedar a disposición del tribunal para un eventual careo, que no lo hizo absolutamente nadie. Considero que ya en esta última jornada, y en virtud de esta ampliación, y vendrán ampliaciones que seguramente querrán aclarar con total derecho como corresponde, pero no voy a someterme a careo, señora Presidenta, porque entiendo de que ya ha sido suficiente y de que han tenido 3 meses para sentar al ex intendente de la ciudad aquí y promover cualquier tipo de careo si era necesario. Bien. ¿Alguna pregunta? El doctor Rivas Mugue le va a formar una pregunta, pero usted puede abstenerse de contestar. ¿Quién, doctora, perdón? El doctor Rivas. Sí. Doctor. Disculpe, señora Alegre, le voy a preguntar sobre la camioneta Kangoo esa que se habría comprado en Córdoba, si nos puede explicar sobre ese tema. La camioneta, doctor Kangoo, la tengo reconocida. El señor Díaz Fabián no tiene absolutamente nada que ver en eso. Bueno, le agradezco, señora Alegre. No tiene doctor Názaro, ¿usted le va a formular como abogado? Bien. Entonces puede sentarse entonces al lado de su abogado.